Siempre recuerde que cada semana, cada viernes estamos... ¿Estoy prendido? Sí, ya me oí. Cada viernes tratamos de aprender de un capítulo de Romanos y vamos avanzando a pasos de gigante. Y vamos a ir al capítulo 10. También cada viernes trato de ponerle un título de lo que a mí me llamó más la atención en el capítulo. No necesariamente es el único título que pudiera tener. Yo sé que usted pudiera buscarle muchos otros títulos, pero yo trato de concentrar una idea, y la idea central que yo tomé de este capítulo fue: valora mucho que eres un hijo de la promesa. Fíjese lo que hay que hacer aquí en esta noche: valorar mucho que tú y todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo somos hijos de la promesa, o sea, hijos de Dios a través de la promesa. La promesa es Cristo Jesús. Vamos entonces al capítulo 9. Yo dije 10, pero no es el 10. 10 es la semana que viene. Capítulo 9, ya me andaba adelantando. Pero el capítulo 9, de los versos 1 hasta el 22, Pablo habla de un pueblo de Israel que es el pueblo escogido, que es un pueblo muy privilegiado, que es un pueblo que ha recibido muchos beneficios, pero, y cuando hay un pero, entonces ahí hay un problema. Que aunque fueron los recipientes de la ley, fueron los escogidos para que a través de ellos viniera Cristo al mundo, el problema que la mayoría de ellos perecen. ¿Por qué perecen? Mire, Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, desde el principio ha sido un pueblo rebelde. Dios mismo de su boca dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictorio. Y luego dice en otro salmo: ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y holocaustos en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Dice: sino que todos los días ofreciste sacrificio a los dioses del cielo. Iban cuidados por Dios. La nube arriba, la columna de fuego aluzando y dándole sombra y protección, y ellos ofreciendo sacrificio a dioses ajenos. Se la acabó, Señor. Entonces, ¿cuánto Dios al final de los tiempos escoge revelar la salvación que ya estaba destinada desde el mero principio, desde que le dijo Dios a Eva que su simiente iba a aplastar a la simiente de la serpiente en la cabeza? Ahí estaba Cristo profetizado por la primera vez. Desde ahí, a través de todos los libros de la Biblia, hay un niñito, no sé si lo han visto en Facebook, que habla de dónde está Cristo escondido en todos los libros de la Biblia, y es maravilloso porque va hablando desde Génesis y luego Éxodo, es el Cordero, y el Levítico es el sacrificio perfecto, y va dando por todos los libros de la Biblia. Entonces, no es que Cristo vino a ser una sorpresa. Fíjese, cuando llegaron los reyes, que nosotros le decimos los reyes magos, vinieron del oriente unos reyes, ¿verdad? Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fueron a preguntarle a Herodes. Herodes dijo: ni papa. Dijo: yo no sé, pero vamos a hablarle a los sacerdotes y a los escribas. Y aquí es donde quiero decirle: tan pronto llegaron, Herodes les dijo que ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Dijeron: muy fácil, en Belén. Así dice la Escritura: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Fíjense, sí se la sabían. O sea, tan pronto les preguntaron: sí, Belén. Pero cuando nació, ni se dieron cuenta.
Y es más, para ese tiempo, cuando ellos estaban diciendo en Belén, Cristo ya había nacido hacía como 2 años. Y ellos ni se habían dado cuenta. Pero el punto que yo tengo es que sí sabían. Entonces, el punto aquí es, Israel ha sido escogidísimo de Dios. Pero el problema es que nadie puede entrar de la manera que Él quiere entrar, sino que tenemos que entrar como Dios dice. ¿Puede ver un amén? Tenemos que entrar por la puerta que Cristo dice, yo soy la puerta. Y si alguien dice, pero a mí no me gusta por ahí, no te están pidiendo tu opinión, nada más te dijeron que por aquí tienes que entrar. Israel trató de hacer eso. No, es que a mí eso no me gusta, a mí es que yo tengo mi religión, es que yo tengo mis ritos, es que yo hago esto. Desde el verso 1 hasta el verso 22, Pablo habla de este pueblo de Israel escogido, pero que se pierde. En el verso 2 dice, del verso 1 al 3 dice, que pues, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, estoy leyendo capítulo 9, 1 al 3, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, fíjese el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Uno dice, ¿y por qué Pablo va a vivir con esa gran tristeza? Y luego dice, y un continuo dolor. Y en el verso 3 expresa por qué, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, él está diciendo que el pueblo de él era anatema y estaba separado de Cristo, pero que él deseara mejor ser él el que estuviera separado y el que fuera anatema, con tal de que su pueblo, porque Pablo era judío, con tal de que su pueblo se salvara. ¿Cuántos padres y madres no dicen acá, si va a llegar alguna tragedia, mejor que me llegue a mí, Señor, que no llegue a mis hijos? Y yo le digo, mejor ni diga eso, mejor diga que no nos llega a nadie. Amén. Fíjese, porque luego a veces decimos, fíjese cómo hablamos, decimos, yo en ese trabajo me voy a quedar ¿hasta cuándo? Hasta que me muera. Hasta que me corran, dice. Hay mucha gente que dice, no, este trabajo me gusta a mí mucho y en ese trabajo me voy a quedar hasta que me corran. ¿Y por qué tiene que decir que hasta que lo corran, ¿Acaso está esperando que lo corran? ¿Verdad que no? Entonces no podemos hablar así. Tenemos que decir, yo en ese trabajo me voy a quedar hasta que yo quiera últimamente. Cuando me consiga otro más bueno, entonces es que me voy a salir, pero no me van a correr. ¡Aleluya! Pero la idea es la misma. Los padres decimos, ay, es que yo quisiera, pero que mis hijos no sufran. Y Pablo está hablando eso. ¿Y por qué lo está hablando? Por su pueblo. Verso 3, deseara yo mismo ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y luego dice que los que son mis parientes según la carne. Verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjese todo lo que recibieron: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son también los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo te digo? Esto es semejante que si te hallaras un bote de leche en la tienda, o un bote de comida, y entonces dijeras, esta comida dice acá que es la más fabulosa, es la gloriosa, es la que tiene todos los ingredientes, esta comida es la que te ayuda a vivir eternamente, te quita todas las enfermedades, y luego, pero está aspirada, pues ya no sirve. O sea, sí era muy buena, pero al final ya no es, no porque no haya sido buena, sino porque falló. Israel falló en venir a Dios como se debe de venir. Y entonces se cumple la palabra que Dios les dice al mismo Israel:
los voy a provocar a celos con un pueblo que ni es pueblo. Fíjense, se manda a Dios, o sea que nos llama a nosotros un pueblo que ni es pueblo. Pero pues tiene derecho a mandarse porque es Dios. Amén. Y le decimos amén, Señor. Amén. Lo que tú digas, acabo que nos has recibido como tus hijos, papá. Gloria a Dios. Entonces, pero la pregunta, fíjate, la pregunta aquí es, ¿por qué Israel, siendo con todas estas cosas buenas que tenía, por qué tenían que perecer? Te voy a decir por qué. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo 23. Este pasaje ya lo has oído tú. Y vamos a leer el verso 37 hasta 39. Solo unos cuantos versos. Mateo 23, 37. ¿Lo tienen? Dice, palabras del Señor Jesucristo. Empieza diciendo, ¿cuál es la primera palabra? Jerusalén. Y luego habla otra vez, Jerusalén. Y empieza con una exclamación. Quiere decir que hay un tono ahí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Fíjese lo que hacía. Y apedreas a los que te son enviados. Son enviados de parte de Dios, era la implicación. Luego dice el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Cuántos creen que ese es un lugar muy seguro? Cristo le está diciendo, mira lo que quise hacer contigo, Jerusalén, que representaba a toda la nación de Israel. Quise juntarte, dice, pero no quisiste. Y yo siempre, a mí me gusta enfatizar ahí, no es que no pudieron, no es que no los dejaron, es que no quisieron. Y entonces dice el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada, ¿cómo? Desierta. ¿Cómo es un desierto? No hay nada. Está seco, no hay vida, está todo pelón, decimos en Coahuila. Verso 39, porque os digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pregunto yo, Israel, la nación de Israel, ¿dirá estas palabras ahora mismo al Señor Jesús? ¿Le dice eso ahorita? No. Él dice, nosotros no creemos en el Mesías. Nosotros tenemos nuestra ley, nosotros tenemos nuestros ritos, nosotros tenemos nuestra religión. Y caen fíjate esto, siendo la religión verdadera, porque era la religión establecida por Dios, de pronto cuando ya no está Dios ahí, se convierte en una religión más, como cualquier otra. Una religión que solamente tiene ritos, que solamente tiene cosas para hacer, pero que Dios ya no está ahí. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Cristo era la consumación de todos los sacrificios. Amén. Cristo es el Cordero de Dios que por años y años y años y siglos estuvieron sacrificando, pero todos estaban diciendo, un día viene, un día viene, un día viene, un día viene. Y se acuerdan que cuando Juan el Bautista bautizaba y vio venir a Jesús, ¿cuáles fueron las palabras de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que Dios me dijo que iba a venir. Era el recordatorio, el cumplimiento al recordatorio de todos los años que les habían dicho. Pero, dice Jesús, no quisiste. Entonces, por esa razón, mire, amados, yo no quiero que me malentienda, y este mensaje que está puesto en el internet, quizá va a dar lugar a eso. Yo no soy anti-israelita, líbreme Dios. Yo amo al pueblo de Israel y oro por ellos y los bendigo, pero cuando oro
siempre oro, Señor, que se les abran los ojos. Porque la Biblia dice, pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Entonces yo creo, ese es mi punto de pensar, que cuando nosotros oramos por Israel, debemos orar que se les abran los ojos para que vean a Jesús. Amén. Y estoy seguro que ya hay muchos israelitas que han hecho eso, pero no es una cantidad así, tú sabes, como Dios lo quisiera ver. Pero te digo eso para también decir que nosotros no tenemos por qué volvernos a cultura israelita. O sea, hay iglesias que dicen, hay que poner las faldas israelitas, hermano, hay que atacar el cuerno, hay que hacer todo. ¿Qué más que no? La danza israelita y hasta las palabras israelitas. ¿Y por qué? Si es una nación que no quiso, que hasta ahorita no quiere. ¿Me está entendiendo? Ahora, pero oramos que se les abran los ojos. Lo que tenemos que ver es que Dios está en su pueblo. Ahora, su pueblo es compuesto de los judíos que vienen a Él y de los gentiles que venimos a Él. ¿Puede ir un amén? Y ese pueblo se llama la iglesia. Entonces nosotros no tenemos que desear ser como el pueblo de Israel, sino como la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué entonces Israel fue desechado? Mira Juan capítulo 10, verso 9. Juan 10, 9. Dice el Señor Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? Jesús. No es la ley, no es Moisés, no es Elías, no son los sacrificios, no son los ritos. Jesús dice, yo soy la puerta. Y por eso el pueblo de Israel, tarde o temprano, y la Biblia dice que va a venir, la Biblia dice que los va a traer, y gloria a Dios por ello, y por eso nosotros debemos orar para que se les abran los ojos y regresen, y orar por la paz de Jerusalén. Amén. Debemos de orar que haya paz en Jerusalén, y que abriendo paz se les abran los ojos y puedan ver al Mesías y puedan reconocer que es el enviado de Dios. Es que fíjese que aquí ha habido como un culturalismo, de tal manera que alguna gente hasta dice, ay, pero pobrecitos, ¿cómo los vas a orar por ellos para que crean en alguien en que nunca han creído? O sea, sí me explico, o sea, como que preocupándote por ellos y diciendo, ay no, pero no podemos orar para que crean en el Mesías, pues si nunca han creído. Pues deberían de haber creído. ¿Puedo ir un amén? Deberían de haber creído. ¿Por qué? Porque era el enviado de Dios. Porque Jesús mismo les dijo, a ver, si no me creen a mí, créanme entonces por lo que hago. Miren las obras, para que vean que Dios sí me envió, y ellos tercos que no te envió y que no te envió. Gálatas capítulo 3, vamos allá por favor. Estamos viendo, no voy a leer los 22 versos de Romanos 9, pero sí estoy leyéndote otras escrituras que nos enseñan por qué Israel fue desechado. Gálatas capítulo 3, 23 al 29. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados quiere decir encerrados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Todos digan la fe. La fe. Note que la fe iba a ser revelada. ¿Cuándo iba a ser revelada? Cuando viniera Cristo. Porque por la fe iba a ser la única manera de salvarse. Mi hermana dio el verso de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, a través de la fe, y dice acá, ¿cuándo se revelará la fe? Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo
Ayo aquí es como niñera, es traducida la palabra niñera. La ley ha sido nuestra niñera, está hablando de los judíos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe, otra vez. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué era el ayo? El verso anterior que dijo que era el ayo. ¿Quién era el ayo? La ley era el ayo. Entonces, venida la fe, que es la niñera, venida la fe, ya no se necesita la niñera, que es la ley. ¿Me está siguiendo? Dice acá, venida la ley, venida la fe, perdón, ya no estamos bajo ayo o bajo la ley. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. No porque eres israelita, no porque eres descendiente de Benjamín o porque eres descendiente de esta otra tribu, sino dice acá, por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí el ser bautizado para mí habla de mínimo 2 bautismos. Uno, el bautismo en Cristo, o sea, cuando le abrimos nuestro corazón y le pedimos que venga a nosotros, y el bautismo en agua, cuando testificamos que ya somos de Cristo y por eso me bautizo. Entonces si alguien dirá, pero dígame, pastor, pues no sé, ahí usted agarre la que Dios le dé, y para más seguridad, pues agarre las dos, ¿para qué fallar, verdad? Agarre, diga, yo quiero estar asegurado que soy de Cristo y también que soy bautizado porque soy de Él. Y de hecho ya hay algunos que optaron por eso. Verso 28. Ya no hay judío, fíjese esto. ¿Hay judíos? No dice la Biblia que ya no hay. Pero lo que está diciendo es que no existan, no, sí existen. Pero lo que quiere decir, ya no vale el ser judío, eso es lo que está diciendo. Tampoco vale el ser griego, tampoco vale el ser esclavo, ser libre. Es más, ni vale el ser varón ni mujer. Y aquí está, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esa nueva criatura, hermano. 2 Corintios 5, 17, de manera que si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan? Nueva criatura es. Entonces, esa nueva criatura es la que Dios le pone el ojo. ¿Se acuerdan del canto de Daniel Calvetti? La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Entonces, ¿a quién ama Dios? Uno dice, no, pues ama al pueblo de Israel. No, ama a la nueva criatura. ¿Por qué? Porque en esa nueva criatura debe estar Israel metido y debe estar todos los gentiles metidos y debe estar todas las personas metidas. Puede ir un amén fuerte. Entonces dice acá, verso 29, y si ustedes son de Cristo, fíjate lo que te va a decir. Si ustedes, ¿cuántos de Cristo hay acá? Segurotes. Si ustedes son de Cristo, entonces dice, ciertamente. ¿Qué quiere decir la palabra ciertamente? ¿Sí? Cierto, de cierto, bien segurote te digo, que ustedes son linaje de Abraham. Válgame, fíjate hasta dónde nos aventó. O sea, más allá que hasta ni los judíos. Porque entonces dice, si ustedes son de Cristo, fíjate de dónde vienes. Vienes del linaje de Abraham. Y yo digo, de Abraham. Si mi papá era de acá, de Coahuila. Sí, pero por la fe te conectas con el linaje de Abraham. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y luego dice, y aparte también son herederos según la promesa. O sea, según lo que le prometió a Abraham, como nosotros somos del linaje de él, ¡zas!, que recibimos. ¿Qué tal si un tío tuyo se hubiera sacado el Powerball anoche? O antenoche, no sé qué día.
Entonces ya estuvieras ahí cayéndole. Linaje tuyo soy, tío. Acuérdate, no os hagáis. Sí, aquí estamos. Entonces a fuerza te tocaba algo, ¿no? No sé, el sobre que se le dieron el dinero, lo que sea. Pero algo te iba a tocar. Pero si somos linaje de Abraham, ¿oyeron eso? Si somos linaje de Abraham, ¿lo creen? Sí. Amén. ¿Por qué no creen? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué dijo claro? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Se acuerdan del machismo cuando la mujer no contaba? Es más, en los tiempos de Jesús, que dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Y qué decía? Sin contar las mujeres ni los niños. O sea, ni los contaban. Ándale, se activó la alarma. Sin contar las mujeres ni los niños. Porque no eran contadas. Y en muchas iglesias por muchos siglos no fueron ni contadas. Y entonces acá dice, ya no vale que tú seas hombre, que eres mujer. Lo que vale es la nueva criatura en Cristo. Amén. Efesios 2, hay otro verso que quiero que veas. Efesios 2, 14 y 15. Te estoy enseñando esto porque yo sé que decir que Israel, como dijo Pablo, se convirtió en anatema, separados de Cristo, pero esa es la realidad. Pero cuando se conviertan, el velo se les quitará. Entonces oramos para que Israel se convierta, Señor. Efesios capítulo 2, les dije el 14 y el 15, dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Cristo. Mire el verso anterior. Por la sangre de Cristo. Y dice el 14, porque Él es nuestra paz, que fíjese aquí, ambos pueblos hizo uno. Y uno dice, ¿y cuáles eran los dos pueblos? El judío y el gentil. El gentil es todo el que no era judío. Ahí cabíamos. Mexicanotes, centroamericanos, suramericanos, americanos, todo el que no era judío entraba dentro del pueblo gentil. Pero dice acá que de los dos, estaba en el verso 14, de ambos pueblos, de los dos pueblos hizo uno solo. Diga fuerte, hay un pueblo nuevo. ¿Cómo se llama ese pueblo nuevo? Pueblo de Dios, que también se le conoce como iglesia. La iglesia, así es sencillo. ¿Sí? Los congregados, los llamados aparte, los nacidos de nuevo, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, pero fácil la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia, porque dice que hay un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. Luego dice, derribando la pared intermedia de separación. Cómo batallaron los judíos para hablarle la palabra a los gentiles. Se da cuenta que en el libro de los Hechos nosotros lo leemos así de corridita, y en un día usted puede leer unos 2 capítulos o 3, y en el otro día, y para cuando menos lo piense, llega al capítulo 10. Y el capítulo 10 habla de Cornelio. Y capítulo 10 habla que Cornelio era un gentil, era un romano, un centurión. Y Pedro fue mandado a ir a hablarle a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y uno dice, mira qué padre, en el capítulo 2 el Espíritu Santo, y luego acá el cojo sanado, y mira, ya llegaron con Cornelio. Pero ojo con esto, habían pasado como 10 años desde que Cristo se había ido. Y Cristo les había dicho, vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Y aquellos decían, sí, pero todas las naciones son los judíos que están en todas las naciones. Fíjese cómo a veces le cambiamos a lo que en las órdenes que nos da, ¿verdad? Veía un reportaje ahora en la tarde de un señor de esos extremistas blancos
Y él mencionaba la Biblia y decía, pues la Biblia dice que ames a tu prójimo, pero mi prójimo son los blancos que están alrededor mío, dice, esos son los prójimos míos. Y entonces así decían los judíos. O sea, Dios dice que yo ame al prójimo, a todo el mundo, pero todo el mundo que es judío. Entonces, por eso Pedro batalló para poder ir a Cornelio y poder hablar. De los dos pueblos, derribó la pared intermedia de separación, y voy a leer el verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, fíjese bien, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora le hago otra pregunta, ¿cuál es el nuevo hombre? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el nuevo hombre. Y en el cuerpo de Cristo cabemos todos. ¿Puedo decir un amén? Y todos tenemos algo que hacer. Y no hay nadie que no haga nada. Y se van acabando los amenes, ¿qué pasó? El cuerpo de Cristo funciona como funciona el cuerpo humano. No hay órgano, no hay miembro que no sirva para algo, y no hay miembro que no haga nada por el cuerpo, porque todos los miembros hacen algo para el cuerpo. Cuando yo voy a que me corten el pelo, le digo al peluquera, rebájame ahí las cejas porque no quiero andar como Chente. Pero entonces he notado que cuando sudo, como las cejas guardan el sudor, no guardan suficiente. Y entonces he pensado, ¿me quedaré como Chente o me seguiré trabajando las cejas? ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo tiene una función, amado hermano. Todo, diga fuerte conmigo, todo miembro tiene una función. Ahora, pero acuérdense que en ese cuerpo entonces tenemos que darle la bienvenida a todo el mundo que es de Cristo. No nomás los que me caen bien que son de Cristo, porque es fácil. Pero la Biblia dice que todo el cuerpo de Cristo somos cuerpo de Cristo. Amén. Y ahí en Gálatas 6:15 es la última cita que le traigo, y luego ya nos vamos a meter directo. De lo demás, no se espante, no traigo tanto en el capítulo 9. Pero sí quería hablarle de estas escrituras. Capítulo 6 de Gálatas, verso... Si no tiene... Así como no. Verso 15, ¿sí? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿qué es lo que cuenta? Sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? El que nace de nuevo en Cristo. Nosotros y cada persona que le dice a Jesús, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados y ven a mi corazón y apunta mi nombre en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cualquiera que hace eso se convierte en una nueva creación. Ahora recuerde, no queda ya perfecto. Una de nuestras hijas, cuando fue a kinder, le enseñaron los números del 1 al 10 y llegó a la casa y mami, mañana no va a tener que ir a la escuela ya más. ¿Por qué? Porque ya me sé todos los números. Mira, te los doy, del 1 al 10. Y si era cierto que son todos los números que existen, pero la persona cuando se convierte hay que seguirle enseñando y discipularle y consolidarle y no dejar que se pierda, porque la Biblia dice, no es la voluntad del Señor que se pierda uno solo de estos pequeñitos. Volvamos a Romanos capítulo 9, por favor. Entonces dijimos que versos del 1 al 22, Pablo habla de este Israel alejado, caído, rebelde, es la palabra correcta. Mire, el verso 6 no es un verso fácil, pero espero con la ayuda de Dios enseñarle algo. Dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Fíjese qué tema tan interesante dice aquí.
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y uno se queda patinando ahí. Ah, caray, Señor, ¿y cómo está la cosa? Porque, mire el siguiente verso. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se da llamada descendencia. Eso está fácil, porque uno dice, pues Abraham tuvo más hijos. Tuvo a Ismael y luego aparte tuvo otros con Setura. Entonces uno dice, sí es cierto, no todo el que desciende de Abraham pues es hijo de la promesa porque tuvo muchos hijos. El verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí están, en el verso 6, 7 y 8 hay tres cosas importantes que nos da aquí para nosotros aprender. Y es que dice el verso 6 que no todos los que descienden de Israel son el Israel de Dios. Para tantito ahí, para ver los otros dos versos, porque es el que te va a dar la clave para este. Porque el verso 7 dice, no todos los que descienden de Abraham son todos hijos. Entonces, y luego el verso 8 dice, no son hijos los que son nacidos de la carne, sino los que nacen de la promesa. Entonces, aquí, en esta cosa tan profunda que Pablo habla, nos dice que el Israel de Dios no es el Israel conforme a la carne, sino el Israel espiritual. Ve, Dios, por ejemplo, nos habla de Jerusalén, la ciudad en Israel. Hay una Jerusalén ahí, estamos conscientes. Pero en la Biblia nosotros leemos de otra Jerusalén, la que está en el cielo. Amén. Y en Israel construyeron un templo, pero en el cielo dice, yo vi el otro templo, el verdadero, el que es el original. Todo lo demás es la copia. Entonces, concluimos aquí, verso 6. No todos los descendientes de Israel son el Israel de Dios, porque necesitan ser de los que son hijos de la promesa, y siendo hijos de la promesa, no son hijos según la carne, sino hijos según lo que Dios había destinado, la promesa de Dios. En Isaac te será llamada descendencia, el verso 8. Vamos a ver en el verso 23, para ir acercándonos a la meta. Y el verso 23 hasta el 26 nos habla acá de vasos de misericordia preparados por Dios. Mira 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? A nosotros. Vuelve a leer el verso primero, el 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Diga fuerte, yo soy un vaso de misericordia. Sí, dice que Él preparó de antemano y lo preparó para gloria. Y entonces verso 24 nos dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, ojo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que no podemos decir aquí es, ni los judíos pueden decir, los gentiles no pueden entrar acá porque nosotros tenemos la ley. Y los gentiles no podemos decir, los judíos no pueden entrar acá porque Cristo murió por los gentiles. No, 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 no. Judíos y gentiles. Los judíos y los gentiles, no solo a los judíos, también a los gentiles.
de ambos, ¿se acuerdan las otras escrituras que leí? De ambos pueblos hizo uno solo. Él preparó vasos de misericordia de entre los dos pueblos. Dígame, esta pregunta es del millón. ¿Quiénes de entre los dos pueblos son los que pueden llegar a ser los vasos de misericordia que ya Dios había preparado? ¿Quiénes? ¿Está muy enredado? ¿Quiénes de entre los judíos y los gentiles pueden llegar a ser los vasos de misericordia? Los que lo reciben, los que quieren. Es que así de sencillo, si no es que, no, pues los que hagan tal sacrificio, los que hagan el otro, no, los que aceptan. Juan 1:12, ¿me lo puede decir de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, Dios ya preparó todos estos vasos, y yo puedo decir que Dios había preparado todos los vasos de todos, porque Dios es el hacedor de todos. Y entonces dice a todos: vengan, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero. ¿Te acuerdas, Isaías? Vengan, todo el que tenga sed, venga a mí, dice Cristo, todo el que tenga sed. Y aquí está diciendo: todo el que quiera convertirse en ese vaso que yo ya hice, venga. Pero tiene que venir. Tiene que venir. Estoy leyendo el verso 24, ahora el verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Diga, ese soy yo. Porque no éramos pueblo de Dios. Pero Dios dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y fíjese, y a la no amada, amada. Ellos decían: esas son naciones paganas, son naciones que no son amadas. Y Dios dice: pues sabes qué, yo les voy a decir amadas. Yo voy a decir que esas naciones son amadas. Y el verso 26, y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes son esos? Nosotros, diga fuerte. Nosotros, dígalo. Nosotros somos ese pueblo, pero cualquiera puede. No es que nosotros nos ganamos ese mérito. No es que hicimos algo. No. Todo lo que hicimos fue aceptar la misericordia del Señor Jesucristo, y eso lo puede hacer cualquiera, diga cualquiera. Por último, en el verso 30 al 33, concluimos y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban, que los gentiles que no iban, fíjese qué diferencia puede ser un no. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, ¿cuál? La justicia que es por fe. Todos nosotros, hermanos, aunque no íbamos buscando ser justos, o sea, no íbamos buscando la justicia, de pronto se nos dice: pero si crees en Él, Él te perdona tus pecados y te hace una nueva criatura. Así de fácil. Sí, cree en Él, pídele perdón, atrévete. Y entonces recibe por la fe lo que Dios le está ofreciendo, y entonces Dios le da el sello de justo, justificar. No debes nada. Puedes acercarte al trono a la hora que quieras. Puedes hablar con papá a la hora que quieras, porque tú no debes nada, no hay nada en tu contra. Puede ir a alguien que se emociona con esto y dice: gracias, Señor, porque ese eres tú, hermano. Ese soy yo. Verso 31 dice: mas Israel, o sea, el Israel natural, que iba tras una ley de justicia. Fíjese tras lo que iba, una ley que le diera la justicia. O sea, vas buscando hacer esto, buscando hacer lo otro,
haciendo estas cosas, haciendo lo otro, pero dice al último, no la alcanzó. Y el verso 32 te dice, ¿por qué no la alcanzó? ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella, la justicia, no por fe, sino por las obras de la ley. Y entonces dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y si yo le pregunto, ¿quién es la piedra de tropiezo? Mire lo que sigue en el verso 33. Como está escrito, y aquí pongo en Sión. ¿Quién es Sión? Es ahí en Jerusalén. Es el monte donde David levantó el tabernáculo de David. Y dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y todavía uno pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Y luego fíjese, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la roca? Cristo. Es la roca para salvación, pero es la roca de tropiezo. Es la roca donde tropezó Israel. Porque Cristo le dijo, yo soy la puerta. No, que tú eres el carpintero. Tú no eres nada. El Padre me envió. No, a ti te envió Satanás, le dijeron. Belcebú es el que te hace hacer los milagros. Y entonces tropezaron y no entraron. Pero dice, pero el que creyera en él no será avergonzado. Termino en esta noche y te hago esta pregunta. Recibe, déjame decirte esto, recibe el título, recibe y valora lo que eres en Cristo. No lo tires. ¿Me explico? No lo tengas en poco. Cristo hizo mucho al darnos este privilegio, hermanos. Fíjate, desechó a todo su pueblo amado con tal de que viniera la que no era amada, o sea, la nación que no era amada, somos nosotros. Entonces, pero todavía puede venir Israel, no es que no puede, sí puede, pero tiene que venir exactamente como tú y yo vinimos. Igualito, por la fe. Igualito tiene que decirle que le pida que le perdone sus pecados, que venga Él de alguna forma. El método puede ser diferente, pero la cosa que se tiene que hacer debe de ser la misma. Entonces, recibe y valora lo que eres, lo que tú eres en Cristo. Y termino con estas 3 preguntitas importantes. ¿Crees en Cristo Jesús de todo tu corazón? ¿Cuántos puedes contestar con sus 2 manos arriba? ¿Es Jesús tu Salvador, tu Señor y tu tesoro? Amén. Y luego otra pregunta más. ¿Eres un hijo de la promesa? Amén. Si es así y has contestado bien, Dios te dice, pasa, hijo. No te detengas, que te he estado esperando. Vamos a hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Ojo, si no es así, hazlo en este momento. No te detengas si hay alguien que dice, ay, yo levanté la mano, pero la verdad es que yo no sé ni a dónde ando y ni le hago caso a Dios y ni obedezco a hombres, ni temo a Dios, ni nada. Pues entonces hazlo el Señor de tu vida. Quiero que se ponga de pie, quiero bendecir a la audiencia. Padre, bendigo cada persona que nos ve y oro que tú te reveles a su corazón para que entiendan y valoren que somos los hijos de la promesa. Dios te bendiga.